Hay gente que dice que las alas de un avión cargan sueños. Para mí cargaron liberación. Cuando sentí ese aparato de metal subir al cielo, dejé escurrir una lágrima terca que guardaba desde hace años. No me voy a un asilo. Me voy a vivir lo que me queda. Eso fue lo que le escribí a Alejandro, mi propio hijo, antes de partir. Lo más duro fue entender que a veces uno necesita volar lejos para no morir ahogado dentro de su propia casa. Me llamo Ramón Pérez. Tengo 72 años a cuestas, ya bien encorvados por el tiempo y el trabajo. Nací y me crié en Guadalajara, Jalisco, tierra caliente en el clima y en el corazón de la gente. Fui carpintero toda la vida, de esos que conocen cada tipo de madera por el olor, que saben cuál se va a torcer con la lluvia y cuál aguanta el tiempo firme como el mezquite. Mis manos, míralas nomás, llenas de callos y marcas, cuentan historias mejor que mi boca. Cada cicatriz es un mueble que hice, una casa que ayudé a levantar, un sustento que le di a mi familia. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Búhos de los Abuelos. Deja en los comentarios de dónde estás viendo y qué horas son cuando estás escuchando. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Me da mucho gusto saber que hay gente de todo México y Latinoamérica oyendo lo que este viejo tiene que contar. Es como tener una familia grande, ¿sabes? La vida nunca fue fácil, no. Trabajé desde chamaco, cuando las manos ni siquiera tenían fuerza para agarrar bien el formón. Al principio era solo ayudante, cargando madera, limpiando el aserrín, observando a los maestros. Con el tiempo fui aprendiendo y aprendí bien. Me hice conocido en Guadalajara como Don Ramón de las Maderas, porque no había mueble que no supiera hacer, ni madera que no domara. Construí mi vida tabla por tabla, clavo por clavo. Crié a mi hijo Alejandro solo, después de que mi esperanza se fue. Le di todo lo que pude. Hasta lo que no tenía también se lo di. Pero hay cosas que el dinero y el sacrificio no compran. El respeto es una de ellas. El amor es otra. Y cuando oí a mi propio hijo gritar frente a los vecinos que me iba a ir al asilo antes de que él perdiera la paciencia, ¡ay, compadre! Ahí entendí que había construido la casa, pero se me olvidó verificar si los cimientos eran firmes. Ahora, si quieres saber cómo llegué hasta ese avión y qué pasó después, pues esta historia tiene muchas vueltas, como las que yo hacía en mis muebles de madera noble. Nací en 1953, en una casita sencilla en el barrio de San Juan de Dios, desde donde se veía el mercado y toda la vida de la ciudad. Mi papá era comerciante, vendía productos del campo en el mercado todas las mañanas. Mi mamá lavaba ropa de familias pudientes, siempre traía las manos arrugadas de tanto tallar. Éramos pobres, pero nunca se nos ocurrió que eso fuera una desgracia. Era solo la vida como la conocíamos. Desde pequeño tenía fascinación por ver las cosas siendo construidas. Cuando algún vecino cambiaba una puerta, ahí estaba yo, agachado, viendo cada movimiento. A los 12 años empecé a ayudar a don Jesús, un carpintero del barrio. Se dio cuenta de mi interés y me tomó como aprendiz. «Muchacho», me decía, «la madera tiene alma. Si no la respetas, se venga». Y yo aprendí a respetar. Aprendí que el nogal no se trabaja igual que el cedro, que la caoba es dura pero vale la pena el resultado, que cada árbol tiene su manera de ser domado. A los 18 años ya era carpintero de verdad, con mis propias herramientas, regalo que don Jesús me dio cuando se jubiló. «Ya es hora de que sigas solo, Monchito», fue lo que me dijo al entregarme esa caja de herramientas que guardé hasta hoy, o guardaba antes de partir. Mi día empezaba temprano, a las 5 de la mañana ya estaba en pie. Café de olla, gorditas con frijoles que mi mamá dejaba listas, y salía al trabajo antes de que saliera el sol. Trabajaba en construcciones, hacía muebles por encargo, restauraba piezas antiguas de las familias tradicionales de Guadalajara. Mis manos eran mi gana-pan, y las cuidaba como si fueran el bien más preciado. Dormía con un trapo empapado en aceite de coco para mantener la piel sin agrietarse, aún con tanto trabajo pesado. Fue en una de esas entregas de muebles que conocí a mi esperanza. Trabajaba como empleada doméstica en una casa de familia
en el barrio de Providencia, donde fui a instalar un ropero de cerezo. Muchacha bonita, de sonrisa fácil y ojos que parecían guardar todos los secretos del mundo. Me ofreció un vaso de agua cuando terminé el trabajo y yo, todo apenado, casi lo dejo caer. Se rió. Yo me puse colorado, pero me armé de valor y le pregunté si podía visitarla el domingo. Me dijo, sí. Nos casamos en 1982, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San José, ahí mismo en San Juan de Dios. Esperanza era una mujer fuerte, de las que no se doblan fácil. Venía del interior de Arandas, había llegado a la capital a buscar trabajo y ayudar a la familia. Tenía el rostro marcado por el sol del campo y las manos ásperas de quien nunca tuvo vida fácil. Pero era dulce, Dios mío, qué dulce era. Cuando cantaba mientras lavaba ropa en el patio, hasta los pajaritos paraban para oír. Nuestro Alejandro llegó en 1986, después de 4 años intentando. Esperanza ya había perdido 2 bebés antes que él, y los doctores dijeron que sería difícil que tuviera hijos. Cuando nació, fuerte, llorando recio, fue como si el mundo entero hubiera ganado un nuevo color. Trabajé doble para darle todo. Quería que estudiara, que no necesitara tener las manos callosas como las mías. La vida siguió su rumbo, con apuros pero feliz. Hasta 1998, cuando Esperanza empezó a sentir dolores fuertes en el abdomen. Pensamos que era alguna infección, cosa sencilla, pero no era. Era un aneurisma en la aorta abdominal, dijeron los doctores. Explicaron que era como un globo en la arteria principal que podía reventar en cualquier momento. Necesitaba cirugía urgente, pero aún así las posibilidades no eran buenas. Recuerdo como si fuera ayer la última plática que tuvimos en el hospital. Me apretó la mano y me dijo, «Cuida a nuestro chamaco, Moncho, hazlo un hombre de bien». No pude responder. Solo moví la cabeza asintiendo mientras las lágrimas bajaban. En la madrugada de ese mismo día, el aneurisma se reventó y mi esperanza se fue, dejando un vacío del tamaño del cielo que veía desde la ventana de casa. Alejandro tenía apenas 12 años cuando perdió a su mamá. Al principio se acercó más a mí. Dormía en mi cuarto, me acompañaba al taller después de la escuela, quería aprender el oficio, pero conforme fue creciendo, algo cambió. Empezó a alejarse, a enojarse por cualquier cosa. Los maestros me llamaban en la escuela. Decían que estaba agresivo, que contestaba mal, que no hacía las tareas. Traté de platicar, pero era como hablar con una pared. Aún así, no me di por vencido. Trabajé todavía más. Agarré trabajos extras, hacía horas de más. Logré juntar dinero y compré una casita mejor en el barrio de Chapalita. No era lujo, pero era un lugar bueno, con escuela cerca, vecindario decente. Quería que tuviera oportunidades, que hiciera universidad, que no necesitara depender solo de la fuerza de los brazos como yo. Lo metí en escuela particular. Compré computadora cuando nadie en el barrio tenía. Pagué curso de inglés, todo con mucho sudor. A veces trabajaba 16 horas al día. Regresaba a casa tan cansado que apenas podía comer antes de caer en la cama. La espalda empezó a dolerme, las rodillas también, pero yo pensaba, es para Alejandro, para que tenga un futuro mejor. Con mucho sacrificio entró a la Universidad de Administración. Fue uno de los días más felices de mi vida. Le tomé foto enfrente de la universidad, la mandé enmarcar y la colgué en la sala. Mi hijo universitario, le decía a todo el que visitaba nuestra casa, lleno de orgullo. Pensé que finalmente las cosas iban a mejorar entre nosotros, pero no fue así. Durante la universidad, Alejandro empezó a juntarse con gente que yo no aprobaba. Vivía en fiestas, regresaba tarde, a veces ni regresaba. El dinero que yo le daba con tanto sacrificio se lo gastaba en antros y ropa de marca. Traté de platicar varias veces, pero siempre me cortaba. Papá, tú no entiendes. Los tiempos son otros. Por 2010, cuando Alejandro ya estaba titulado y trabajando en una empresa de seguros, empecé a sentir que mis fuerzas ya no eran las mismas. Los años de trabajo pesado cobraban su precio. La vista ya no era tan buena.
La artritis en los dedos dificultaba el trabajo minucioso de la carpintería, y los dolores de espalda me tenían en cama por días. Decidí entonces que era hora de bajarle. Cerré el taller que tenía en el fondo de casa y empecé a aceptar solo trabajitos de restauración que requerían más conocimiento que fuerza. Fue en esa época que noté las primeras señales claras de que algo no andaba bien en nuestra relación. Alejandro empezó a tratar mi profesión con desprecio. «Papá, déjate de esa vida de carpintero. Eso es cosa de viejos». Sus palabras me cortaban como serrucho en madera verde. ¿Cómo podía despreciar el oficio que nos dio todo, que pagó sus estudios, su ropa, su computadora? Más doloroso todavía era ver cómo empezó a tratarme cuando traía amigos a casa. Me presentaba casi con vergüenza. «Este es mi papá, es carpintero». Y luego cambiaba de tema, como si mi profesión fuera algo que esconder. Yo que un día fui don Ramón de las Maderas, respetado en toda Guadalajara por los muebles que hacía, ahora era casi un estorbo en la vida de mi hijo. Cuando se casó con una muchacha llamada Patricia en 2015, pensé que tal vez las cosas mejorarían, que tener una familia propia lo haría valorar más lo que yo había hecho por él. Por un tiempo pareció funcionar. Patricia era una buena muchacha. Me trataba con cariño. Le gustaba oír mis historias sobre la carpintería. Pero el matrimonio no duró ni 3 años. Se fue diciendo que ya no aguantaba su carácter explosivo, los gastos excesivos, la falta de responsabilidad. Después del divorcio, Alejandro se puso peor. Empezó a tomar más, a trabajar menos, y entonces vino el bajón. Perdió el trabajo y sin tener a dónde ir, regresó a casa, a mi casa, que yo mantenía con mi pequeña pensión y algunos trabajitos de carpintería que todavía podía hacer. El arreglo parecía sencillo. Viviría conmigo hasta reponerse y yo cuidaría la casa mientras él buscaba trabajo, pero pronto vi que había cometido un gran error. Lo que recibí a cambio no fue gratitud, sino gritos, humillación y desprecio. La convivencia con Alejandro bajo el mismo techo se fue poniendo cada día más pesada, como esas maderas de ley que cargaba cuando joven. Al principio pensé que sería temporal, que pronto encontraría otro trabajo, se recuperaría. Al fin y al cabo tenía estudios, era licenciado, hablaba hasta inglés, cosa que yo con mi 4ª de primaria nunca pude aprender. Pero los días se fueron volviendo semanas y las semanas meses. Pronto me di cuenta de que mi hijo ya no era ese chamaco que crié. Algo en él había cambiado, como madera que se pandea con la humedad y nunca vuelve a la normalidad. Se levantaba tarde, allá por las 11, mediodía. Yo, desde las 5 de la mañana en pie, ya había hecho café, barrido la casa, ido a la panadería, al mercado. Cuando regresaba, lo encontraba todavía tirado en la cama, roncando como quien no tiene preocupación en la vida. «Alejandro, mijo, ya es hora de levantarse. Traje bolillos fresquitos, quesadillas», le decía tratando de animarlo. «Déjame, papá, no molestes tan temprano», me respondía, volteándose y tapándose la cabeza con la almohada. Era siempre así. Cualquier intento de plática terminaba en grito. Puerta azotada, vaso quebrado. Me fui encogiendo dentro de mi propia casa, caminando de puntitas para no molestar. Yo que construí ese hogar con el sudor de mi frente, tabla por tabla, ahora me sentía un intruso. Las cuentas empezaron a acumularse. Mi pensión apenas alcanzaba para lo básico y el dinero que conseguía con los trabajitos de carpintería se iba todo a sus manos. «Papá, necesito dinero para gasolina. Papá, tengo una entrevista, necesito comprar una camisa nueva. Papá, voy a salir con los cuates que me pueden conseguir trabajo». Y yo menso, creyendo que esas excusas eran verdad, le entregaba lo poco que tenía. En el fondo de mi corazón sabía que gran parte de ese dinero se iba en cerveza y en la parranda. Ya había oído a los vecinos comentar que vieron a mi hijo en cantinas, gastando como si no hubiera mañana. Pero ¿qué podía hacer? Era mi único hijo, sangre de mi sangre. ¿Cómo le iba a negar ayuda? Hasta que llegó un día, en enero de este año, que ya no había cómo ayudar. La pensión se había acabado el día 15. Los encargos de carpintería estaban escasos. Poca gente quiere mueble hecho a mano hoy en día,
prefieren esas cosas de fábrica sin alma. Estaba sentado en el portal pensando de dónde iba a sacar dinero para el resto del mes, cuando Alejandro llegó pidiendo dinero para pagar una cuenta en la cantina. «Hijo, ya no tengo. El dinero de la pensión se acabó y no tengo trabajo», le dije con sinceridad. Fue ahí que vi un lado de él que nunca había visto antes. Sus ojos se achicaron, la boca se le torció en una expresión que no reconocí. No era mi chamaco ahí enfrente, era un extraño. «¿Me estás escondiendo dinero, viejo? ¿Dónde lo tienes guardado? ¿En el colchón? ¿Debajo del piso?», gritó, revolviendo la casa, abriendo cajones, tirando mis cosas al suelo. «Alejandro, por el amor de Dios, no hay dinero escondido. Si lo hubiera, te lo daría, como siempre te di todo». No me oyó o fingió no oírme. Siguió revolviendo la casa como un huracán, quebrando cosas, rompiendo documentos, hasta mis dibujos de carpintería que guardaba con tanto cariño. Cuando no encontró nada, se volteó hacia mí con odio en los ojos. «Eres un inútil, viejo. No sirves para nada. Ni dinero puedes hacer ya con esas manos deformes». Esas palabras me pegaron como martillazos. Miré mis manos callosas, marcadas por el tiempo y el trabajo. Manos que construyeron la casa donde vivía, que pagaron sus estudios, que lo arrullaron cuando era niño. Y ahora, a sus ojos, eran solo manos deformes e inútiles. Esa noche lloré en silencio en mi cuarto, como no lloraba desde que perdí a mi esperanza. Pensé en ella. ¿En qué diría si viera a nuestro hijo así? «Hazlo un hombre de bien», me había pedido. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué pude haber hecho diferente? Las cosas solo empeoraron en las semanas siguientes. Alejandro empezó a traer amigos a casa, gente que nunca había visto antes. Hacían ruido hasta tarde, tomaban, fumaban, dejaban la casa hecha un cochinero, y yo en mi rinconcito, sin poder reclamar. Una vecina, doña Francisca, hasta vino a preguntarme si estaba todo bien. «Don Ramón, oí gritos de su casa anoche. ¿Está necesitando algo?». Mentí y dije que todo estaba bien, que solo era la televisión alta, pero ella no me creyó. Lo vi en sus ojos. «Si necesita cualquier cosa, me habla», fue lo que dijo antes de irse con una mirada de lástima que me dolió en el alma. Fue por esa época que conocí a Tania. Era trabajadora social en el centro de salud donde iba por mis medicinas para la presión. Se dio cuenta de mis ojos hundidos, de mis manos temblando cuando llenaba los papeles. «Don Ramón, ¿está bien?». Se ve cansado. Algo en su voz, en la manera cariñosa de preguntar, me hizo abrir el corazón. Le conté todo sobre Alejandro, sobre cómo la vida se había vuelto un infierno, sobre cómo ya no sabía qué hacer. Tania me escuchó con atención, sin juzgarme, sin decir que había criado mal a mi hijo, cosa que ya había oído de algunos conocidos. «Don Ramón, ¿ya pensó en vivir solo? Existen programas de vivienda para adultos mayores, lugares donde podría tener paz». Moví la cabeza negando. «No puedo dejar a mi hijo, señorita, y esa es mi casa. La construí con mi sudor». No insistió ese día, pero siempre que iba al centro platicábamos un poquito. Tania se fue volviendo una amiga, alguien en quien confiaba. Me contó que tenía familia en España, que ya había vivido allá por un tiempo, que era un lugar bonito, donde los adultos mayores eran respetados. Escuché con interés, pero sin imaginar que esas pláticas cambiarían mi vida. El punto de quiebre pasó un domingo de marzo. Era ya de tardecita. Estaba sentado en la banqueta platicando con don Antonio, vecino que también era jubilado. Hablábamos de cosas sencillas, el tiempo, el precio de las cosas, historias del pasado. De repente, vi a Alejandro llegando, tambaleándose, claramente borracho. Traté de levantarme para ayudarlo a entrar, pero me quitó con un empujón. «No necesito tu ayuda, viejo inútil», gritó tan fuerte que estoy seguro de que toda la cuadra oyó. Don Antonio se levantó indignado. «Muchacho, más respeto con tu papá. Es un hombre trabajador respetado aquí en el barrio». Alejandro se rió, una risa amarga que me partió el corazón. «¿Trabajador?
Este nomás sabe trabajar con madera vieja igual que él. Ya es hora de que se vaya al asilo antes de que yo pierda de una vez la paciencia. Fue como si el mundo se hubiera parado en ese instante. Miré alrededor y vi a los vecinos en las ventanas, en las puertas, todos oyendo a mi propio hijo humillarme públicamente. La vergüenza que sentí en ese momento fue mayor que cualquier dolor físico que hubiera experimentado en la vida. Bajé la cabeza sin poder ver a nadie a los ojos y entré a casa arrastrando los pies. Esa noche, sentado en la orilla de la cama, tomé una decisión. Ya no podía vivir así. No era vida, era sobrevivencia. Y aún con 72 años, yo todavía quería vivir, no solo sobrevivir. Recordé las pláticas con Tania sobre España, sobre empezar de nuevo. ¿Sería posible que un viejo como yo empezara otra vez, tan lejos de todo lo que conocía? Al día siguiente fui directo al centro de salud a buscar a Tania. Cuando me vio entrando a su oficina, con una determinación que no mostraba desde hacía años, supo que algo había cambiado. ¿Don Ramón, pasó algo? Tania, usted habló de España, de esos programas para adultos mayores. ¿Cree que un viejo como yo tendría oportunidad? Su sonrisa se abrió, iluminando el rostro. Estoy segura de que sí, don Ramón. Y sabe qué, me voy para allá el próximo mes. Podría ayudarlo con los papeles, con la adaptación. No puede ser más difícil que lo que estoy pasando, completé, sintiendo una chispa de esperanza que hacía mucho no sentía. En las semanas siguientes trabajamos en secreto en los preparativos. Tania me ayudó con los documentos, con la solicitud de visa, con todo. Fue ella quien me presentó a un corredor de bienes raíces cuando mencioné que era dueño de la casa donde vivía. Pero don Ramón, la casa no está a su nombre. ¿Cómo su hijo lo puede correr? Está a mi nombre, sí. Fui yo quien la construí y la pagué. Tengo hasta la escritura guardada. El corredor evaluó la casa e hizo una oferta. Era buen dinero, más del que jamás había visto junto. Con eso podría vivir tranquilo en España por un buen tiempo. El negocio se cerró rápidamente en secreto. Alejandro ni se daba cuenta. Apenas notaba mi presencia excepto cuando necesitaba dinero. Arreglé todo con Tania. Ella viajaría primero y yo la seguiría 2 semanas después. Mientras tanto, fui discretamente organizando mis pertenencias, escogiendo lo que me llevaría. Pocas cosas, solo lo esencial. El resto lo doné a vecinos y conocidos. Mis herramientas de carpintería que tanto quería se las di al hijo de don Antonio, que mostraba interés por el oficio. La venta de la casa se concluyó. El dinero se depositó en una cuenta que Alejandro no conocía. El boleto de avión se compró. Era la primera vez que volaría en la vida. A los 72 años enfrentaría no solo el miedo a la altura, sino el miedo a lo desconocido, a un país lejano, a un idioma diferente. Pero extrañamente no estaba asustado, estaba determinado. El día marcado para mi partida, salí de casa con la misma ropa del cuerpo, como si solo fuera a dar una vuelta. Alejandro ni se dio cuenta. Estaba durmiendo después de otra noche de borrachera. Dejé sobre la mesa una carta y el boleto de avión ya usado. Quería que supiera que no me había ido a un asilo, como él sugirió. Me había ido a buscar mi dignidad de vuelta. En la carta escribí con la letra temblorosa de quien tiene poco estudio, pero con la claridad de quien tiene mucha vida vivida. No me voy al asilo. Me voy a vivir lo que me queda. Aprendí que amor de hijo no paga renta del alma. El vuelo a Madrid fue lo más espantoso y al mismo tiempo lo más liberador que había experimentado. Cuando ese avión se levantó del suelo, sentí el estómago revolverse, las manos sudando frío, agarradas al descansabrazos. La señora de mi lado, una española que regresaba a casa después de visitar a la hija en México, se dio cuenta de mi nerviosismo. ¿Primera vez volando?, preguntó con un acento gracioso. Primera vez haciendo muchas cosas, señora. Primera vez saliendo de México. Primera vez dejando todo atrás. Primera vez tratando de vivir solo para mí, respondí sintiendo un nudo en la garganta. Sonrió, una sonrisa bondadosa que me recordó a mi esperanza. Nunca es tarde para empezar de nuevo, ¿verdad? Durante las largas horas de vuelo platicamos mucho. Le conté mi historia, ella contó la suya.
Era viuda también. Había perdido al marido hacía 5 años, pero a diferencia de mí, tenía hijos que la apoyaban, que la visitaban regularmente. En España tenemos un respeto diferente por los mayores, explicó. No es perfecto, claro, pero hay una tradición familiar fuerte. Cuando finalmente aterrizamos en Madrid, sentí una mezcla de miedo y emoción. El aeropuerto era enorme, con letreros en español, pero un español diferente al nuestro, con palabras que no conocía. Tania había prometido encontrarme en la salida y me alivié cuando la vi saludando entre la multitud. «Don Ramón lo logró. Bienvenido a España», exclamó abrazándome como si fuéramos viejos amigos. Tania me llevó a un departamento pequeño que había rentado para mí en un barrio llamado Malasaña. Era un lugar con historia, con calles empedradas, edificios antiguos y una vista que me recordó un poco a Guadalajara, pero al mismo tiempo era completamente diferente de todo lo que conocía. «Aquí será su nuevo hogar, don Ramón. Es pequeño, pero creo que le va a gustar. Y la renta está pagada por 6 meses con el dinero que me envió». El departamento era realmente pequeño, una sala que también servía de cocina, un cuarto y un baño, pero para mí parecía un palacio. Era limpio, era tranquilo, y lo más importante, era solo mío. No tenía que andar de puntitas, no tenía que esconderme en mi propio rincón. Por primera vez en años, sentí que podía respirar libremente. En los primeros días, Tania me ayudó a orientarme en la ciudad. Me enseñó dónde quedaban los mercados, la farmacia, el centro de salud. Me enseñó a usar el transporte público, el metro que sube y baja por las colinas de Madrid. Me presentó a algunos vecinos españoles simpáticos que hablaban despacio para que pudiera entender el acento. Una semana después de mi llegada, mientras tomábamos un café en una cafetería cerca de casa, Tania me preguntó: «¿Y Alejandro? ¿Ya sabe que está aquí?» Moví la cabeza. Dejé la carta explicando, pero no di dirección ni teléfono. No quiero que me encuentre, al menos no ahora. Entiendo, pero ¿y la casa? Se va a sorprender cuando descubra que fue vendida. Fue ahí que le conté a Tania sobre mi as bajo la manga, algo que ni ella sabía. Semanas antes de partir había ido al notario y registrado un documento con firma reconocida, declarando que yo, Ramón Pérez, en pleno uso de mis facultades mentales, había vendido el inmueble por libre y espontánea voluntad. Había hecho eso porque sabía que Alejandro podría alegar que yo no estaba lúcido, que alguien me había engañado. Y hay más, continué mientras hurgaba en una carpeta que siempre cargaba conmigo. Tengo esto aquí. Saqué de la carpeta un celular viejo, de esos bien sencillos. Apreté algunos botones y apareció en la pantalla un video. Era Alejandro en ese fatídico domingo humillándome frente a los vecinos, gritando que me debía ir al asilo. Don Antonio, mi vecino, había filmado todo sin que nos diéramos cuenta y me entregó el video después. «Dios mío, don Ramón», exclamó Tania con la mano en la boca, «esto es terrible. Es la prueba de lo que pasé, mijita. Si algún día viene a buscarme, a tratar de decir que lo abandoné, que soy un padre desnaturalizado, tengo cómo mostrar la verdad». Tania me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Pensó en todo, ¿verdad? Cuando se vive tanto tiempo como yo, se aprende a protegerse. No quería necesitar esto, pero la vida me enseñó a ser precavido. La vida en Madrid se fue acomodando de a poquito. Con la ayuda de Tania conseguí los documentos necesarios para quedarme legalmente en el país. Por mi edad y condición, fui incluido en un programa de apoyo a adultos mayores que me daba acceso a salud gratuita y algunos beneficios sociales. El dinero de la venta de la casa, bien administrado, me garantizaba una vida cómoda, sin lujos, pero digna. Lo más sorprendente fue descubrir que mis habilidades como carpintero eran valoradas en España. Un día ayudé al casero del edificio a arreglar una puerta antigua que estaba pandeada. Quedó tan impresionado con mi trabajo que me preguntó si aceptaría hacer otros servicios. Pronto empecé a recibir pequeños encargos: restaurar un mueble antiguo aquí, arreglar una ventana allá. Los jóvenes de hoy ya no saben estos oficios.
me dijo un cliente, mientras yo restauraba una cómoda del siglo XIX. Es un conocimiento que se está perdiendo. Por primera vez en muchos años sentí que mi trabajo era respetado, que mis manos deformes, como las llamaba Alejandro, tenían valor. Empecé a ganar un dinerito extra que me permitía pequeños lujos, un buen vino para la cena, un libro nuevo, una ida al cine. También hice amigos. Al principio pensé que sería difícil por la edad, por ser extranjero, pero los españoles, especialmente los mayores, me recibieron con cariño. Había un grupo de jubilados que se reunía todas las mañanas en un parque cercano para jugar dominó y platicar. Me invitaron a juntarme con ellos, y pronto estaba ahí todos los días riendo y contando historias de México. Mientras tanto, del otro lado del océano, Alejandro enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. No supe eso inmediatamente, claro. Solo me enteré meses después a través de una carta de doña Francisca, mi ex vecina, a quien le había dado mi dirección antes de partir. «Don Ramón», escribió ella, «no sé si ya sabe, pero a su hijo lo desalojaron de la casa». Llegaron con el oficial del juzgado y todo. Trató de reaccionar, pero le enseñaron los documentos de la venta. Dicen por aquí que se puso como loco, gritando que usted estaba gagá, que lo habían engañado, pero el oficial tenía el documento firmado por usted, reconocido en notario, así que no hubo de otra. Doña Francisca continuaba. Está viviendo de arrimado en casa de un amigo, por lo que supe. Perdió el carro también porque no pagaba las mensualidades. Anda por la calle como alma en pena, tomando mucho, hablando solo a veces. Mucha gente aquí dice que es castigo por haber tratado a su papá de esa manera. Yo no me gusta juzgar a nadie, don Ramón, pero confieso que cuando me acuerdo de cómo lo trataba, no puedo sentir mucha lástima. Leí y releí esa carta muchas veces. No sentí alegría con el sufrimiento de mi hijo. Al contrario, sentí una tristeza profunda. No era eso lo que quería. No había vendido la casa para vengarme, para dejarlo en la calle. Lo había hecho para salvarme, para tener una oportunidad de vivir mis últimos años con dignidad. Pero al mismo tiempo, no podía negar que había una justicia poética en lo que pasó. Él, que tanto me humilló, que me quiso ver en un asilo, ahora estaba sin techo, dependiendo de la caridad ajena. Fue en esa época que empecé a enviar postales a Alejandro. No puse mi dirección, solo el remitente. Ramón Pérez, Madrid, España. En la primera solo una foto del Retiro, el parque que cruza Madrid, con el mensaje: «Aquí es bonito, los árboles me recuerdan a Guadalajara». La segunda postal fue más directa. No me fui al asilo. Encontré respeto y paz, lejos de quien debería amarme. La tercera, que envié después de recibir la carta de doña Francisca, fue la más contundente. Ahora entiendo lo que es la paz. Lástima que tú nunca la vas a conocer. No era venganza, era una forma de decir: estoy vivo, estoy bien, tomé mi decisión. Era también una forma de liberarme completamente, de cerrar ese capítulo de mi vida. La reacción de Alejandro llegó a través de doña Francisca. Me escribió nuevamente, contando que mi hijo había aparecido en su puerta, alterado con las postales en la mano. «¿Dónde está? ¿Cuál es su dirección?», había gritado. Doña Francisca, fiel amiga, dijo que no sabía detalles, que yo solo le había dado la dirección para correspondencia, y aunque supiera, me contó haberle dicho: no diría. Don Ramón merece paz después de todo lo que pasó. Alejandro se había ido furioso, amenazando que me iba a encontrar, que iba a recuperar lo que era suyo por derecho, pero los dos sabíamos que eran solo palabras vacías. No tenía dinero para venir a España, no tenía cómo localizarme en una ciudad extranjera. Y, más importante, legalmente no tenía derecho a nada. La casa era mía, el dinero era mío, la decisión de partir fue mía. Esa situación me dejó pensativo por días. Platiqué con Tania sobre eso, sobre el sentimiento contradictorio que me consumía. La paz de estar lejos, el dolor de saber que mi único hijo estaba sufriendo. «Don Ramón», me dijo, agarrando mis manos callosas entre las suyas, «usted no abandonó a su hijo. Él lo abandonó primero.
cuando eligió tratarlo como una carga, no como un padre. Usted tiene derecho a esta nueva vida, a esta paz. No cargue culpa que no es suya. Poco a poco fui aceptando sus palabras. Fui entendiendo que la verdadera liberación no estaba solo en haber salido de México, en haber escapado de los maltratos físicos y emocionales. Estaba en liberarme también de la culpa, del sentimiento de que había fallado como padre. Alejandro tomó sus decisiones, como yo tomé las mías. Cada quien cosecha lo que siembra. En mi caso estaba cosechando paz, respeto, amistad. Poco a poco me fui integrando aún más a la vida en Madrid. Aprendí algunas palabras en catalán que algunos de mis amigos españoles hablaban. Empecé a que me gustara el jamón serrano que antes me parecía muy salado. Conocí los rincones de la ciudad, sus museos, sus iglesias centenarias. Una tarde, caminando por las callecitas del centro, me paré a observar a un grupo de señoras bordando en la puerta de casa. Una de ellas, doña Concepción, viuda como yo, me invitó a tomar un té. Platicamos por horas sobre la vida, sobre pérdidas, sobre nuevos comienzos. Nos hicimos amigos cercanos, compañeros de paseos, de conversaciones, de silencios compartidos. Mientras tanto, las noticias que llegaban de México sobre Alejandro fueron cambiando gradualmente. Doña Francisca me escribió que finalmente había conseguido un trabajo estable en una tienda de materiales de construcción, que estaba viviendo en un departamento pequeño, rentado, que parecía más calmado, menos agresivo. El otro día, escribió ella, me paró en la calle y me preguntó si tenía noticias suyas. Cuando le dije que sí, que usted estaba bien, viviendo una vida tranquila en España, se quedó callado por un rato. Después dijo algo que me sorprendió. Dígale que estoy tratando de cambiar, que entendí la lección. Esas palabras me tocaron profundamente. ¿Sería posible que mi partida hubiera servido como un despertar para Alejandro? ¿Que la pérdida de la casa, del confort, hubiera sido el golpe que necesitaba para finalmente crecer como persona? No respondí inmediatamente. Necesitaba digerir eso, entender lo que sentía. Parte de mí quería creer que realmente estaba cambiando, que había aprendido algo con todo aquello. Otra parte, más curtida por las decepciones, temía que fuera solo otra manipulación. Decidí esperar, observar a la distancia a través de las cartas de doña Francisca, y mientras tanto, seguí construyendo mi nueva vida. Una vida que, irónicamente, solo fue posible gracias a la crueldad de mi hijo. Si no me hubiera humillado públicamente, me hubiera empujado al límite, tal vez nunca hubiera encontrado valor para partir, para empezar de nuevo. El destino tiene esas cosas, ¿no? A veces, lo que parece nuestra mayor desgracia acaba siendo el empujón que necesitábamos para encontrar un camino mejor. Como dice un viejo dicho español que aprendí, no hay mal que por bien no venga. Ya pasó más de un año desde que dejé México y vine a España. Un año de descubrimientos, de nuevos comienzos, de aprender que la vida puede sorprendernos, hasta cuando pensamos que ya vimos de todo. Cumplí 73 años aquí en Madrid con una pequeña fiesta organizada por Tania y mis amigos españoles. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí verdaderamente celebrado en mi cumpleaños. La vida tiene una manera graciosa de acomodarse, ¿no? A veces uno piensa que está en el fondo del hoyo, que ya no hay salida. Así me sentí esa tarde en Guadalajara, cuando mi propio hijo gritó frente a los vecinos que me debía ir al asilo. En ese momento pensé que era el fin de todo, pero viéndolo ahora, me doy cuenta de que fue, en realidad, el comienzo de una nueva vida, de una nueva historia. España se volvió mi hogar de una manera que nunca imaginé posible. Las callecitas empedradas del centro, el metro subiendo y bajando colinas, el olor a tortilla española en las tabernas, el flamenco que suena en los restaurantes por la noche. Todo eso ahora es parte de mí, tanto como el sol de Guadalajara y el ruido del mercado de San Juan de Dios. El trabajo de carpintería que Alejandro despreciaba tanto, aquí es valorado como arte. Mis pequeñas reparaciones se transformaron en un negocio respetable. Restauro muebles antiguos,
Hago pequeñas piezas artesanales que vendo en un mercadito los domingos. No es mucho dinero, pero es suficiente para complementar lo que tengo de la venta de la casa y me da una satisfacción que no sentía desde hacía años. Mis manos, que Alejandro llamaba deformes, ahora son elogiadas por la habilidad, por la delicadeza con que trato maderas centenarias. «Don Ramón, tiene manos de artista», me dijo una clienta española después de que restauré una cuna que estaba en su familia desde hacía 5 generaciones. Ya no hay muchos que sepan hacer este trabajo con amor. ¿Con amor? Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Hacer las cosas con amor, sea un mueble, una casa o una familia. Yo construí todo con amor. La casa, los muebles, la crianza de mi hijo. Pero no siempre el amor que damos regresa a nosotros de la misma forma. Esa fue una lección dura de aprender. Las noticias sobre Alejandro siguieron llegando a través de las cartas de doña Francisca. Realmente parecía estar tratando de cambiar. Mantuvo el trabajo en la tienda de materiales de construcción, ahorró dinero, rentó un departamento mejor. En una de las cartas más recientes, doña Francisca contó que había pasado por la puerta de la antigua casa, ahora habitada por otra familia, y se había quedado viendo por un largo rato. Después le preguntó a un vecino si tenía noticias mías, si sabía cómo estaba en España. Aquello me movió. Por mucho tiempo cargué coraje contra mi hijo. No un coraje explosivo, sino un resentimiento profundo, de esos que duelen silenciosamente, como una muela inflamada. Pensaba que nunca podría perdonar las humillaciones, los gritos, el desprecio, pero ahora, con la distancia y el tiempo, empecé a ver las cosas de otra manera. Alejandro también sufrió pérdidas. Perdió a su mamá siendo todavía niño. Creció sin ese amor que solo una madre sabe dar. Yo hice lo mejor que pude, trabajé doble, traté de compensar su ausencia, pero sé que no es lo mismo. Después, cuando adulto, enfrentó un divorcio difícil, perdió el trabajo, pasó por dificultades económicas. Nada de eso justifica cómo me trató, claro, pero ayuda a entender. Una tarde de otoño, sentado en una banca del Parque del Retiro, viendo la gente pasar el mismo cielo que separa México y España, tomé una decisión. Escribí una carta a Alejandro, no con acusaciones, no con resentimientos, sino con verdades. Le conté cómo me había sentido abandonado, irrespetado, humillado. Conté también cómo encontré fuerza para empezar de nuevo, cómo España me recibió, cómo había construido una nueva vida. Y al final escribí lo que tal vez fuera la parte más difícil. Hijo, no guardo odio en el corazón. La vida es muy corta para eso. Estoy bien, estoy en paz. Espero que tú también encuentres tu camino, tu paz. Si algún día quieres visitarme, platicar, reconstruir lo que se quebró, mi puerta estará abierta. No para volver al pasado, sino para construir algo nuevo basado en el respeto mutuo. Incluí mi dirección y teléfono. Por primera vez desde que salí de México, le di una forma de encontrarme. No sabía si respondería, si trataría de hacer contacto o si simplemente ignoraría, pero sentí que necesitaba hacer eso, no por él, sino por mí, para liberarme completamente, para no cargar ese peso. La respuesta tardó casi 2 meses en llegar. Un sobre sencillo, con mi nombre escrito en la letra de Alejandro, que reconocí inmediatamente. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro, una carta corta escrita en papel de cuaderno común. Papá, recibí su carta, la leí y releí varias veces. No sé por dónde empezar. Tal vez por decir que lo siento mucho por todo, por los gritos, por la falta de respeto, por la ingratitud. No tengo excusas, solo arrepentimiento. Cuando usted se fue, cuando descubrí que la casa había sido vendida, sentí coraje. Me sentí traicionado, pero con el tiempo entendí que fue solo consecuencia de mis actos. Usted hizo lo que necesitaba hacer para sobrevivir, para tener paz. Yo habría hecho lo mismo. En estos meses he pensado mucho sobre mi vida, mis decisiones, sobre el padre que usted fue y el hijo que yo fui. Y la cuenta no me sale a favor. Usted me dio todo
Y yo solo supe reclamar, exigir más, faltar al respeto. Estoy tratando de cambiar, papá, de verdad. Tengo un trabajo estable ahora, estoy ahorrando, tratando de reconstruir mi vida. Es difícil, pero estoy aprendiendo a valorar las cosas sencillas que antes despreciaba. No sé si algún día tenga condiciones de ir a España. Es un sueño lejano todavía, pero si usted me lo permite, me gustaría mantener contacto. Cartas, llamadas, lo que sea posible. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero tal vez pueda construir algo nuevo, como usted dijo. Su hijo, Alejandro. Leí esa carta con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza ni de coraje, eran lágrimas de alivio, de un peso siendo finalmente dejado atrás. No sé si algún día voy a poder perdonar completamente a mi hijo. Ni sé si nuestra relación se va a reconstruir de verdad. Pero esa carta abrió una puerta que pensaba cerrada para siempre. Después de ese día, empezamos a intercambiar cartas regularmente. Al principio eran cartas distantes, formales, casi como de dos extraños tratando de conocerse. Poco a poco nos fuimos abriendo más, hablando de cosas del día a día, de recuerdos antiguos, de planes para el futuro. Una vez al mes, Alejandro me llama. Platicamos por algunos minutos, todavía con cierta formalidad, pero ya sin la tensión del inicio. Le pregunté en una de las cartas si le gustaría que regresara a México. Su respuesta me sorprendió. Papá, usted construyó una vida buena allá. Tiene amigos, trabajo que le gusta. No renuncie a eso por mí. Tal vez algún día pueda ir a visitarlo. Mientras tanto, vamos construyendo nuestra relación de la forma que sea posible. Aquello me tocó profundamente. Era la primera vez que Alejandro ponía mis necesidades, mi felicidad, por delante de las suyas. Una pequeña señal de madurez, tal vez una semilla de cambio. La vida en España sigue sorprendiéndome. Mi amistad con doña Concepción, la señora española que me invitó a tomar té, se transformó en algo más. A los 70 años de ella y 73 míos, estamos saliendo como dos adolescentes. Vamos al cine, paseamos de la mano por las calles de Madrid, cocinamos uno para el otro. Ella me enseña sobre la historia de España, sobre los poetas españoles que tanto ama. Yo le cuento sobre México, sobre las playas de Puerto Vallarta, sobre el oficio de la carpintería. Nunca pensé que encontraría amor a esta edad, me dijo un día, mientras observábamos el atardecer desde una terraza. La vida tiene esas sorpresas, respondí, agarrando su mano. A veces hay que perder mucho para ganar algo nuevo. Tania sigue siendo una gran amiga. Fue ella quien organizó mi fiesta de cumpleaños, quien me ayudó con los documentos para residencia permanente en España, quien me dio fuerzas cuando dudé en escribirle a Alejandro. Necesita hacer esto por usted mismo, don Ramón, para cerrar este ciclo, para seguir adelante sin ataduras, me dijo, siempre sabia más allá de sus años. Extraño México, claro, la comida, el calor, la manera de ser de la gente, pero no extraño la vida que llevaba allá en los últimos años. Aquella no era vida, era sobrevivencia. Aquí, aún con todas las dificultades de adaptación, aún con el frío del invierno que nunca sentía en Guadalajara, aún con el idioma que, a pesar de ser español, a veces parece tan diferente, aquí vivo de verdad. A veces, cuando estoy trabajando en una pieza de madera, me pongo a pensar en todo lo que pasó, en cómo un grito en la calle, una humillación pública, puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Vete al asilo antes de que pierda de una vez la paciencia. Esas palabras que tanto me hirieron acabaron siendo el empujón que necesitaba para buscar mi libertad, mi dignidad. No le tengo coraje a Alejandro por eso. En realidad, de una manera extraña, tal vez hasta debería agradecer. Si no fuera por ese momento terrible, tal vez todavía estaría ahí achicándome en los rincones de mi propia casa, aceptando migajas de respeto, viviendo con miedo. A veces hay que tocar fondo para encontrar fuerzas para nadar hasta la superficie. ¿Qué aprendí con todo esto? Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nuestros hijos son extensiones de nosotros, pero no nos pertenecen, tienen sus propias decisiones, sus propios caminos.
que amor no es sinónimo de sacrificio eterno, de aceptar maltratos, que la dignidad no tiene edad. Aprendí también que España no es solo un país en el mapa, es un estado de ánimo para mí. Es donde reencontré el respeto, la alegría de vivir, el valor de mi trabajo, el amor. Es donde aprendí que a los 73 años todavía puedo soñar, todavía puedo construir, todavía puedo amar. Mi avión no llevó solo mi cuerpo a otro continente, llevó mi alma a una nueva vida, a una libertad que ni sabía que era posible. El vuelo que me trajo a España no fue solo un viaje físico, fue una jornada de autodescubrimiento, de renacimiento. Hoy cuando despierto y miro por la ventana de mi pequeño departamento en Malasaña, viendo el sol salir sobre Madrid, siento una gratitud inmensa por la vida, por esta nueva oportunidad. Siento que valió la pena todo el sufrimiento, todo el dolor, porque me trajeron hasta aquí, hasta este momento de paz. Si tú que me estás escuchando vives una situación parecida, si te sientes atrapado, irrespetado, humillado, debes saber que hay salida. Puede no ser fácil, puede dar miedo, puede parecer imposible, pero existe. Y mereces buscar tu paz, tu dignidad, tu lugar en el mundo. No importa tu edad, no importa tu pasado, el futuro siempre está abierto, siempre lleno de posibilidades. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra libertad y no dejes de checar las otras historias aquí del canal. Aquí en pantalla tienes dos que te van a gustar. Un abrazo de este viejo que aprendió que la vida puede empezar de nuevo, aun cuando pensamos que ya llegó al final.